¿Qué tal, chicos? Les habla el profesor Jan Sarcogomani del curso de Física del Centro Pre San Marcos. En esta oportunidad vamos a resolver los problemas de la semana número 4, correspondiente a los temas movimiento parabólico, que es un movimiento en dos dimensiones, y el movimiento circular. ¿Listo? Comencemos con el problema número 1. El problema 1 nos dice, indicar la verdad o falsedad en cada una de las siguientes proposiciones, en el movimiento parabólico descrito por la bola. Entonces nos están dando una gráfica donde nos están graficando la trayectoria parabólica de una pequeña esfera, una bola. ¿Listo? Y la primera proposición es, la rapidez es la misma en los puntos 3 y 5. 2. La rapidez es mayor solo en 1. 3. La rapidez es menor solo en 4. ¿Listo? Vamos a responder cada una de ellas. Pero para eso recordemos un poco del movimiento parabólico. Recordemos que un movimiento parabólico es un movimiento en dos dimensiones y se genera cuando nosotros lanzamos un pequeño proyectil con cierta rapidez, ¿cierto? Lanzamos un proyectil con cierta rapidez. ¿Listo? Lo lanzamos con cierta rapidez. Ahora, no solamente basta con lanzarlo con cierta rapidez, sino que vamos a lanzarlo con cierto ángulo de inclinación. ¿Listo? Conocido como el ángulo de tiro. ¿Listo? Ahora, quiero que notes lo siguiente. Cuando el proyectil es lanzado con cierta rapidez inicial y un cierto ángulo, la trayectoria que se genera es una trayectoria curva. ¿Listo? La trayectoria que se genera es una trayectoria curva. Inclusive, si es que nosotros solamente consideramos los efectos gravitatorios, esa trayectoria curva se conoce como parábola. ¿Listo? Se conoce como parábola. Y quiero que observes lo siguiente. Cuando nosotros analizamos el cuerpo en un punto cualquiera de la trayectoria, por ejemplo, si lanzamos con una rapidez v sub 0 y pasa cierto tiempo y la esferita está subiendo, la rapidez del móvil va a empezar a disminuir. ¿Listo? La rapidez empieza a disminuir. Y mientras se sigue moviendo, su rapidez empieza a disminuir. Hasta que llegue un punto de máxima altura. Hasta que un cuerpo llegue a un punto de máxima altura. ¿Listo? En ese punto, por ser de máxima altura, su rapidez será la mínima posible. Y justo la rapidez mínima posible ahí va a ser la horizontal. ¿Listo? Una rapidez mínima posible horizontal. No significa que sea cero. Recuerda que en un movimiento parabólico la rapidez nunca, pero nunca es cero. Puede tener un valor máximo y un valor mínimo. El valor mínimo siempre es en la parte superior, en la parte donde la altura es máxima. Y el valor máximo sería cuando lo estás lanzando, ¿cierto? Eso sí consideramos que llega hacia el mismo punto. Mira, sigamos analizando. Ahora notarás que la esferita sigue descendiendo. Profesor, pero si su rapidez ha sido mínima en la parte alta, cuando empieza a descender, ¿qué pasa con su rapidez? Su rapidez empieza a aumentar. Esa rapidez empieza a aumentar. Y nuevamente llega hacia el mismo nivel de lanzamiento. ¿Listo? Llega al mismo nivel de lanzamiento. ¿Listo? De esta manera. Ahora, ¿qué consideraciones vamos a tener? ¿Listo? Vamos a considerar que cuando el móvil está al mismo nivel de referencia, suponemos por aquí, está al mismo nivel de referencia, la rapidez del móvil debe ser la misma. Si aquí es una rapidez 1, al mismo nivel debe ser la misma rapidez. Escucha que estoy mencionando que deben ser la misma rapidez, pero no velocidad. La velocidad en esos puntos deben ser distintos, pero la rapidez debe ser la misma. Recuerda que la velocidad implica sentido, dirección, como vector, ¿cierto? A ver, otro punto del mismo nivel de referencia sería la parte más baja de la superficie, ¿cierto? En esa parte más baja de la superficie, las dos rapideces deben ser la misma. Deben ser la misma. Entonces, notemos que en este movimiento parabólico completo, la velocidad, la rapidez máxima sería en la parte de la superficie de la Tierra, ¿cierto? Aquí en la superficie de la Tierra sería la rapidez máxima. Y la rapidez mínima sería en la parte superior, en la parte más elevada. ¿Listo? Con esas consideraciones vamos a responder las preguntas que se nos presentan. A ver. 1.
La rapidez es la misma en los puntos 3 y 5. A ver, vamos a notar algo. Notemos que el punto 3 y 5 no se encuentran al mismo nivel, ¿cierto? Como se encuentran a diferentes niveles de referencia, entonces vamos a decir que en 3 y 5 la rapidez debe ser distinta. No van a ser la misma, deben ser distintas. Por lo tanto, la primera sería falsa. ¿Te dicen que deben ser la misma? No, no son iguales, son distintas. 2. La rapidez es mayor solo en 1. La rapidez es mayor solo aquí, solo en 1. Date cuenta que en 1 y en 2, ¿cómo deben ser la rapidez? Deben ser iguales, ¿cierto? Si aquí vale, en 1 vale 8, en 2 también vale 8. La rapidez vale 8. Por lo tanto, como se encuentra en la superficie de la Tierra, en ese punto 1 y el punto 2 estarán los valores de la rapidez máxima, la máxima rapidez. ¿Listo? Por lo tanto, en 2 sería falso también, ¿cierto? ¿Solo en 1? No, también en 2. ¿Listo? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Solo en 1? No, también en 2. Por lo tanto, sería falso. La 3 dice, ¿la rapidez es menor solo en 4? A ver, en 4 la rapidez es menor. Recordemos que en el punto 4, que justamente es la posición de máxima altura, posición de altura máxima, el cuerpo o el objeto, o la bola en este caso, tiene una rapidez mínima. Y justo es el único lugar donde su rapidez debe ser la mínima posible. Debe ser la mínima posible. Por lo tanto, la 3, ¿la rapidez es menor solo en el punto 4? Sí, eso es verdadero, ¿cierto? Solo en 4. Por lo tanto, tenemos nuestra respuesta ya, ¿no? La primera es falso, segunda es falso y la tercera es verdadero. La clave sería la A. ¿Listo, chicos? Y ahí tenemos nuestra primera pregunta de esta semana. Continuando, chicos, resolveremos el problema número 2. Problema 2 dice, la boquilla de una manguera descarga agua con una rapidez de 4 raíz de 3 metros sobre segundos, como indica en la figura. Si la altura máxima que alcanza el chorro es de 1,2 metros, determinar la distancia que puede alcanzar, esa distancia X que puede alcanzar, ¿cierto? A ver, comencemos con el dato, ¿no? Trabajemos un poco con la altura máxima, ¿no? Esa es la altura máxima que puede alcanzar el chorro de agua. ¿Listo? Y eso es cuando se lanza con una rapidez 4 raíz de 3 y con un ángulo θ de elevación. Entonces, para resolver este problema, chicos, vamos a darnos cuenta de los datos que nos dan. Nos están dando la altura máxima y la rapidez inicial de lanzamiento. Pero no conocemos cuánto es el ángulo de tiro, ¿no? El ángulo de lanzamiento. Entonces vamos a trabajar directamente con la altura máxima. La altura máxima, recordemos, que lo podemos calcular de esta manera. Rapidez de lanzamiento al cuadrado multiplicado por el seno del ángulo θ al cuadrado dividido entre 2 veces nuestra gravedad. ¿Listo? Considerando esta altura máxima, vamos a poder encontrar el ángulo de lanzamiento. ¿Listo? Observemos lo siguiente. Nuestra altura máxima sería 1,2 igual a rapidez de lanzamiento al cuadrado, que sería 4 raíz de 3 al cuadrado, multiplicado por el seno al cuadrado de θ. ¿Listo? Y todo esto dividido entre 2 veces la gravedad. Recordemos que la gravedad que vamos a considerar nosotros va a ser 10. ¿Listo? A ver, operando todo esto, a ver, nos quedaría lo siguiente. Notas que en la parte inferior de esta fórmula tenemos 2 veces 10, es decir, 20. Ese 20 va a pasar a multiplicar. Y al multiplicar al 1,2 sería 24, ¿cierto? Sería 24. Y esto es igual a 4 al cuadrado, que sería 16, por raíz de 3 al cuadrado, que sería 3. ¿Listo? Y todo esto multiplicado por el seno cuadrado de θ. Simplificando notarás lo siguiente, mira. Simplificando notarás lo siguiente. Sacamos tercia 1, sacamos tercia, sería 8. Sacamos octava, octava 1, octava 2. Y nos vamos a dar cuenta que el seno al cuadrado de θ va a ser igual a 1 medio. Y eso significa que el seno de θ es igual a 1 sobre raíz de 2. Y tú ya te habrás dado cuenta, ¿no? Si el seno del ángulo es 1 sobre raíz de 2, por lo tanto el ángulo correspondiente es igual a 45 grados, ¿no? Es un ángulo conocido. Entonces, conociendo ya el ángulo, dime,
tú ya puedes descomponer esta rapidez de lanzamiento y en base a esa rapidez de lanzamiento podemos encontrar el alcance máximo, ¿cierto? El alcance máximo. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. ¿Listo? Vamos a descomponer esa rapidez en sus dos componentes. A ver, si el ángulo que nosotros estamos analizando es 45 grados, dime, ¿cuánto será la rapidez en el eje X y Y? La rapidez en el eje X y la rapidez en el eje Y deben ser iguales, ¿cierto? Porque el ángulo es de 45. Y en el eje X sería de 4 metros sobre segundos y en el eje Y también de 4 metros sobre segundos. ¿Listo? Eso correspondiente cuando el ángulo es 45 grados. ¿Listo? Ahora, ¿cómo calcular el alcance máximo, ¿no? El alcance máximo, recordemos que lo podemos calcular como la rapidez inicial de lanzamiento al cuadrado multiplicado por el seno de 2 veces el ángulo. ¿Listo? Y esto dividido entre la gravedad. Ahora, recordemos que esta es una de las fórmulas para encontrar el desplazamiento máximo. La otra y su otra variante sería 2 velocidad de lanzamiento al cuadrado por 2 veces el seno del ángulo teta por el coseno del ángulo teta. Y esto dividido entre la gravedad. Las dos fórmulas son similares, son iguales. La única diferencia es que uno lo estamos trabajando con el ángulo doble y el otro con las razones trigonométricas del ángulo teta nada más. ¿Listo? Cualquiera de los dos se podría usar para este problema. ¿Por qué? Porque el ángulo es 45 grados y tú ya podrías conocer el seno de 45 y el coseno de 45, ¿no? O tal vez podríamos conocer el seno de 90 grados, que también es conocido. Entonces, trabajando con esa expresión tendríamos desplazamiento máximo es igual a rapidez de lanzamiento al cuadrado, que es 4 raíz de 3 al cuadrado, multiplicado por el seno de 2 teta, que sería el seno de 90. Y recordemos que el seno de 90, ¿cuánto va a ser? Va a ser 1. Por lo tanto, sería multiplicado por 1 y dividido entre la gravedad. ¿Cuánto sería nuestra gravedad para nosotros? Sería 10. ¿Listo? Operando todo esto tendríamos 4 al cuadrado, 16, por raíz de 3 al cuadrado, 3, dividido entre 10. ¿Listo? Dime, la distancia máxima sería 16 por 3, que sería 48. Y esto dividido entre 10. Entonces, no vamos a simplificar porque recuerda que nuestras respuestas están en decimales. Simplemente sería 4,8 metros. ¿Listo? Y ese sería el alcance máximo o nuestro valor X de desplazamiento, ¿cierto? Entonces, el problema número 2 tendría una respuesta de 4,8 y la clave sería la clave C. ¿Listo, chicos? Continuando, chicos, resolveremos el problema número 3. A ver. Dice, por el orificio practicado en la gráfica, o en el punto A de un tanque, sale agua a presión constante. Dice que sale agua a presión constante. ¿Listo? Con una rapidez horizontal V sub 0. Con una rapidez horizontal V sub 0. Pregunta, ¿para qué intervalo de valores de V sub 0 el agua pasará por las aberturas de B y C? Pasará por las aberturas de B y C respectivamente. Nos están preguntando un intervalo de rapidez, ¿cierto? Entonces, notemos algo. Cuando la rapidez sea muy grande, entonces el chorro de agua llegaría a lo mucho hasta el punto B. Pero si la rapidez del chorro es muy pequeña, llegaría a lo mucho hasta el punto C. ¿Listo? Entonces necesitamos saber para qué rapidez llegaría hasta el punto B y para qué rapidez llegaría hasta el punto C. ¿Listo, chicos? Y para eso debemos recordar lo siguiente. Recordemos cómo calcular la altura que recorre un cuerpo en caída libre. ¿Listo? Un cuerpo en caída libre recorre esta cierta altura. Una rapidez inicial en el eje Y, es decir, en el eje vertical, multiplicado por el tiempo, más o menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Y por qué considero más o menos? Porque recuerda que el signo va a depender si es que el cuerpo que estamos analizando o el punto que estamos analizando está subiendo o está bajando. Recordemos, ¿cuándo se va a considerar más? Cuando el cuerpo está bajando.
Cuando el cuerpo baja. ¿Y cuándo se considera menos? Cuando el cuerpo sube, ¿cierto? Entonces, considerando esas expresiones, vamos a calcular la altura que recorre ese chorro de agua. ¿Listo? Además, necesito yo saber cuánto es la rapidez inicial en el eje Y. Y notemos que si el chorro de agua sale con una rapidez horizontal, entonces la rapidez inicial en el eje Y va a ser 0, ¿cierto? Entonces, considerando esas expresiones, tendríamos lo siguiente. Tendríamos que nuestra altura sería simplemente un medio de la gravedad, ¿cierto? Un medio de la gravedad, que sería 5 multiplicado por el tiempo al cuadrado. Una expresión más corta, más pequeña, para poder analizar los valores. ¿Listo? A ver, vamos a analizar los dos valores. Comencemos. Para el punto B. Para el punto B. Para B. Para B vamos a notar lo siguiente. El chorro de agua, el chorrito de agua, la única altura que va a descender sería 0,8, ¿cierto? Sería 0,8. Entonces 0,8 es igual a 5 por tiempo al cuadrado. ¿Listo? Entonces tendríamos lo siguiente. Ese 5 pasa a dividir y sería 0,16. ¿Listo? A ver, 0,16. Y es igual al tiempo al cuadrado. Dime, si el tiempo al cuadrado vale 0,16, ¿cuánto valdría el tiempo? El tiempo valdría 0,4, ¿cierto? El tiempo sería 0,4 segundos. ¿Listo? Simplemente estoy sacando raíz y nuestro tiempo sería 0,4 segundos. Ahora tú te preguntarás, ¿por qué me importa mucho el tiempo? Porque si yo conozco el tiempo con el cual llega hasta el punto B, voy a conocer también el tiempo que demora en recorrer 1,8 metros, ¿cierto? Que es en el eje horizontal. ¿Sí o no? El tiempo de caída va a ser el mismo tiempo de desplazamiento horizontal. Por lo tanto, con ese desplazamiento horizontal que nosotros tenemos, recordemos que podemos calcular la rapidez. Porque ese desplazamiento horizontal o distancia horizontal es igual a la rapidez en el eje X multiplicado por el tiempo. Y eso es lo que nosotros vamos a considerar para este problema. ¿Listo? Entonces, considerando esta expresión de distancia, tendríamos lo siguiente. La distancia, que es 1,8, debe ser igual a la rapidez en el eje X, que sería b sub 0, multiplicado por el tiempo, que sería 0,4. ¿Listo? Entonces, quiero que me digas, en esta ecuación, el único valor que podemos encontrar es la rapidez inicial de lanzamiento, que sería simplemente 18 entre 4, ¿cierto? Multiplicando ambas expresiones por 10 sería 18 entre 4. Ahora, te das cuenta que nuestra respuesta está en decimales. Entonces, para encontrar el decimal, podemos simplificar primero. Sacamos mitad, sería 9, y sacamos mitad, sería 2. Entonces, tendríamos simplemente 9 medios. Y 9 medios sería 4,5. ¿En qué unidades? Metros sobre segundos, por ser una rapidez. ¿Listo? Ahora, si analizas un poquito tus respuestas, notarás que ese 4,5 solamente coincide con la clave E, ¿cierto? Pero debemos verificar analizando similarmente para el punto C. Vamos a analizar de forma similar para el punto C. ¿Listo? Para el punto C. Para el punto C tendríamos los mismos, solamente que ahora la altura que va a recorrer sería desde el punto A hasta el punto C. Y toda esa altura sería 0,8 más 1. Y es simplemente 1,8. 1,8 es igual a 5 por tiempo al cuadrado. Simplificando, ¿cuánto sería? Sería 0,36, ¿cierto? A ver, 0,36, ¿cierto? 0,36. Y este es igual al tiempo al cuadrado. ¿Listo? Sacando raíz, tendríamos que nuestro tiempo sería 0,6. ¿En qué unidades? En segundos. Entonces yo tengo el tiempo que demora el chorro de agua de ir del punto A hasta el punto C. Entonces sería el mismo tiempo que demora en recorrer una distancia de 1,8, ¿cierto? Entonces hacemos lo mismo que hicimos en el punto B. La distancia de 1,8 es igual a la rapidez de lanzamiento, que es b sub 0, multiplicado
por el tiempo, que va a ser 0,6. ¿Listo? Entonces notemos que multiplicando ambos lados por 10 tendríamos que nuestra rapidez de lanzamiento v sub 0 sería 18 entre 6. Y entonces nuestra velocidad de lanzamiento sería simplemente 3 metros sobre segundos. 3 metros sobre segundos. Y sería otra de nuestras velocidades límites, ¿cierto? Entonces podemos decir lo siguiente. Si nosotros lanzamos, o si el chorro sale con una rapidez de 4,5, llegaría a lo mucho hasta el punto B. ¿Listo? Hasta el punto B. Y si nosotros lanzamos con una rapidez de 3, llegaría hasta el punto C. Llegaría hasta el punto C. Por lo tanto, sería nuestro intervalo de rapidez para que pueda ingresar por el tramo BC, por todo ese orificio BC. ¿Listo? Y nos damos cuenta que la clave E que habíamos mencionado sería la correcta, ¿no? Donde están nuestros dos intervalos de rapidez. 4,5 y 3 metros sobre segundos. Y la clave es la E, chicos. Listo, chicos, ahora resolveremos el problema número 4. A ver, dice, se deja caer verticalmente una pelota sobre el punto A de un plano inclinado de 30 grados. La pelota rebota formando un ángulo de 53 grados con la vertical. Sabiendo que el próximo rebote tiene lugar en el punto B, determina el tiempo requerido para que la pelota se mueva de A a B. ¿Listo? Antes de comenzar, chicos, tenemos unas pequeñas consideraciones. Parte del problema nos dice que la raíz de 3 es igual a 1,7 y la gravedad va a ser 10. ¿Listo? Además de esas consideraciones, debemos mencionar lo siguiente. En el material que ustedes van a tener, dentro de la solución nos marcan la clave B, que vale 0,33. ¿Listo? Pero nosotros nos vamos a dar cuenta que ese valor es un valor incorrecto. ¿Por qué? Porque debe ser 0,88. ¿Listo? Es un pequeño cambio, una pequeña corrección que estamos haciendo al problema. ¿Listo? Y nos vamos a dar cuenta por qué. Vamos a ver la solución que vamos a hacer en este instante. ¿Listo? A ver, el problema nos dice, se deja caer, ¿no? Se deja caer un cuerpo y choca en el punto A, rebota en el punto A, con un ángulo de inclinación de 53 grados con la vertical. Entonces, si yo quiero descomponer esa rapidez respecto a la horizontal y la vertical, vamos a asumir un ángulo de 37 grados por aquí, mira. Porque si es 53, para que sea 90 me falta 37 grados. ¿Listo? La rapidez de lanzamiento de tiro que vamos a considerar va a ser una rapidez v sub 0. ¿Listo? Ya está. Entonces, al descomponer nuestra rapidez v sub 0, tendríamos en el eje horizontal v sub 0 coseno de 37 y en el eje vertical v sub 0 seno de 37. ¿Listo, chicos? Entonces ya no trabajaríamos con esta rapidez inclinada. Vamos a trabajar con sus componentes. ¿Listo? Ahora, notarás algo muy importante. Respecto a la superficie inclinada, el ángulo es 30 grados. Entonces, ese ángulo de 30 grados nos va a permitir calcular los dos valores más importantes de este movimiento, que es la altura, ¿listo? Que es la altura, y que es el desplazamiento horizontal, la distancia recorrida en el eje horizontal. ¿Listo, chicos? Esas dos longitudes son muy importantes porque se relacionan ambas con el tiempo y con la rapidez de lanzamiento. ¿Listo? Notemos que la distancia recorrida en el eje X va a ser 3 y la altura desplazada va a ser igual a, recordamos el triángulo rectángulo de 30-60, sería algo así, ¿no? A ver, debes recordar el triángulo de 30-60. Si acá es 30 y acá es 60, esto sería como 2K, opuesto a 30 como K, y esto sería como K raíz de 3. Entonces, notemos lo siguiente. Si opuesto a 60 es K raíz de 3, eso debe ser 3, ¿cierto? Y si eso es 3, la constante K debe ser igual a ¿cuánto, chicos? Debe ser 3 sobre raíz de 3. Por lo tanto, nuestra altura correspondería a K, que sería 3 sobre raíz de 3. Y eso tú sabes que vale raíz de 3. Entonces, la altura que nosotros vamos a analizar sería raíz de 3. En base a esos valores, vamos a relacionar con el factor tiempo y con la rapidez en cada uno de los ejes. A ver, recordemos para cada uno de los ejes. Para el eje Y. Para el eje Y. La altura en el eje Y va a ser igual a rapidez inicial de lanzamiento en el eje Y
multiplicado por el tiempo. Como el cuerpo está cayendo, cuando el cuerpo está bajando, sería más, 1/2 de la gravedad, que sería 10, multiplicado por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? De esa manera. Entonces vamos a reemplazar los valores. A ver, vamos a reemplazar los valores. ¿Listo? Reemplazando los valores, a ver, sería la altura, en este caso, que está... esperen, disculpen. Antes de continuar, notemos algo muy importante. Notemos que el móvil está yendo hacia arriba, ¿cierto? Está yendo hacia arriba. Date cuenta que la rapidez en el eje Y es hacia arriba. ¿Listo? Entonces, como la rapidez del eje Y es hacia arriba, esa rapidez inicial, el signo que nosotros debemos considerar no va a ser más, sino debe ser menos, ¿cierto? Debe ser menos. ¿Listo? El cuerpo cuando sube debe ser negativo y el cuerpo cuando baja debe ser positivo. Ahora, vamos a reemplazar los valores de altura. Dime, esta altura que nosotros estamos analizando está por debajo del nivel de referencia, ¿cierto? Como está por debajo del nivel de referencia, las alturas siempre se consideran negativas. Si estuviera la altura por encima de este nivel de referencia, la altura sería positiva. ¿Listo? Entonces, al reemplazar en nuestra fórmula, la altura sería menos raíz de 3. Y esto es igual a nuestra rapidez inicial en el eje Y, que sería b sub 0 por el seno de 37 grados. Y esto multiplicado por el tiempo. Menos 1/2 de la gravedad sería 5 multiplicado por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Si te das cuenta aquí, tenemos el factor tiempo y la rapidez inicial, la cual no conocemos. Porque el seno de 37 sí es conocido. ¿Listo? Pero eso solamente es en el eje Y. Ahora, vamos a ver qué ocurre en el eje X. Para el eje X. Notemos que para el eje X es algo similar, solamente que vamos a trabajar con la distancia. La distancia es igual a rapidez inicial en el eje X multiplicado por el tiempo. Esa distancia es simplemente 3. Y la rapidez en el eje X sería b sub 0 por el coseno de 37. Multiplicado por el tiempo. ¿Listo? A ver, reemplazando el factor coseno de 37, el valor del coseno, ¿cuánto sería el valor del coseno, chicos? Coseno de 37 sería 4 quintos, ¿cierto? 4 quintos, multiplicado por b sub 0 y por el tiempo. Entonces, notamos lo siguiente, que b sub 0 por el tiempo es igual a 15 cuartos. Va a ser igual a 15 cuartos. Profesor, ¿y de qué me sirve el producto de la velocidad inicial multiplicado por el tiempo? ¿De qué nos va a servir? Notemos lo siguiente, en la fórmula anterior tenemos b sub 0 y por aquí está multiplicado con el factor tiempo. Entonces dime, ¿ese producto ya es conocido? ¿Sí o no? Ya es conocido. Entonces tendríamos lo siguiente, menos raíz de 3 es igual a 15 cuartos, que es el producto de b sub 0 por t, multiplicado por el seno de 37. ¿Cuánto es el seno de 37? 3 quintos. Sería 3 quintos, menos 5 multiplicado por el tiempo al cuadrado. Y si te das cuenta, esa sería la ecuación que nosotros debemos resolver para encontrar el tiempo, ¿sí o no? Esa es la ecuación que nosotros debemos resolver para encontrar el tiempo. ¿Listo? Eso lo vamos a resolver por aquí, chicos. Miren. ¿Listo? No te asustes porque no es una ecuación cuadrática, solamente aparece el factor cuadrático, pero no el factor lineal. Por lo tanto, no es una ecuación cuadrática complicada. Resolvemos, a ver, tenemos menos raíz de 3. Pero dime, raíz de 3 nos están diciendo que consideramos como 1,7. 1,7. Y esto es igual a 15 cuartos por 3 quintos. Profesor, yo puedo simplificar esto, ¿no? Sacar quinta 1, quinta 3 y nos quedaría 9 cuartos. Nos estaría quedando 9 cuartos. Menos 5 multiplicado por el tiempo al cuadrado. Quiero que me digas, a ver, este menos 5t cuadrado pasa al otro lado, sería menos 5t cuadrado, sería 5t cuadrado por aquí, y este es igual a 9 cuartos. Dime, ¿cuánto es 9 cuartos? Es 2,25. Profesor, el menos 1,7 tendría que pasar como más 1,7. Dime, ¿cuánto te quedaría por aquí? 5t cuadrado es igual a 3,95. ¿Listo? 3,95.
Ese 5 pasa a dividir y nos quedaría que el tiempo al cuadrado sería 0,79. 0,79, ¿cierto? Si pasamos a dividir el factor 5, nos quedaría 0,79, ¿cierto? Entonces, el tiempo sería raíz de 0,79. Raíz de 0,79. Y aproximadamente la raíz de 0,79 va a ser 0,88. Estamos diciendo aproximadamente. ¿Listo? Entonces tendríamos la respuesta para este problema número 4, ¿cierto? Sería 0,88 segundos. Esa sería la respuesta y la clave que nosotros vamos a marcar es la clave que habíamos corregido justamente, ¿no? Es la clave B. ¿Listo, chicos? Por favor, no te olvides que acá había una pequeña corrección. En tu material tú vas a ver que la respuesta te van a decir que es 0,33. ¿Listo? Esa es una respuesta incorrecta. La correcta debe ser 0,88. Es un pequeño cambio en este problema. ¿Listo, chicos? Problema número 4 sería la clave B, 0,88 segundos. ¿Listo, chicos? Ahora resolveremos el problema número 5. Dice, se lanza una pelota con una rapidez inicial de 3 raíz de 2 metros sobre segundo y formando un ángulo de 45 grados con la horizontal. Si la pelota toca el piso con una rapidez de 5 metros sobre segundos, determine su posición XY en metros. Profesor, me están pidiendo la posición. Recuerda que la posición está dada por las coordenadas X y para las coordenadas Y, ¿cierto? Y ambas coordenadas son los valores que se generan a partir de las ecuaciones de movimiento. Y eso ya hemos visto, ecuación en el eje X y ecuación en el eje Y. Para recordar nada más, mira, en el eje X sería X es igual a X sub 0 más. Recuerda que deben ser cantidades vectoriales. Sería velocidad en el eje X multiplicado por el tiempo, ¿cierto? Ahora, en el eje Y sería Y es igual a Y sub 0, que es la posición inicial en el eje Y, más velocidad inicial en el eje Y multiplicado por el tiempo, menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. No te olvides que estas son las ecuaciones de movimiento, que son las posiciones finales de un cuerpo, ¿no? Entonces, nosotros debemos encontrar ambos valores. Y para eso, necesito saber todos los factores que tienen estas ecuaciones. Por ejemplo, para la primera ecuación necesitamos saber la posición inicial en el eje X. Pero notarás del gráfico que la posición inicial es 0, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la partícula se encuentra en el origen de coordenadas. Entonces, esto es 0,0. Por lo tanto, el X va a ser 0. Ahora, la componente en el eje X. ¿Cuánto sería la componente en el eje X? Para eso nos están dando el ángulo de tiro y la rapidez inicial. Por ejemplo, si la rapidez inicial es 3 raíz de 2 y el ángulo es 45, quiero que me digas, el valor ya no es conocido. En el eje X sería 3 y en el eje Y también es 3, ¿no? Profesor, entonces, esto ya lo tenemos. Claro, ya lo tenemos. Entonces nos faltaría solamente el tiempo, ¿cierto? Sí, más o menos que por ahí estamos trabajando. Vamos con la siguiente ecuación, a ver. Posición en el eje Y. Y sub 0 sería la posición inicial en el eje Y. Pero dime, ¿cuánto es la posición inicial? También va a ser 0, ¿cierto? Porque está en el origen de coordenadas. Ahora, la velocidad inicial en el eje Y, dime, ¿con qué velocidad o velocidad comienza en el eje Y? Profesor, comienza con 3. Ah, entonces esto ya es conocido, ¿cierto? 1/2 de la gravedad es 10, 1/2, 5. Ah, entonces, profesor, las expresiones ya son conocidas, ¿cierto? ¿Cómo nos quedarían estas expresiones? A ver, de forma sencilla vamos a decir lo siguiente. Entonces, en el eje X y en el eje Y nos quedaría de la siguiente manera. X debe ser igual a velocidad en el eje X, que sería 3, multiplicado por el tiempo. Y en el eje Y sería velocidad en el eje Y inicial, sería 3 también, multiplicado por el tiempo. Menos 1/2 de la gravedad, menos 5, multiplicado por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Y esas serían las dos ecuaciones que nosotros debemos usar para encontrar la posición final de este cuerpo. ¿Listo? Dime, ¿qué factor nos falta? Solamente nos falta el tiempo, ¿cierto? Solamente el tiempo. Y es lo único que debemos encontrar. ¿Listo?
Y para encontrar el tiempo nos están dando la rapidez final, ¿cierto? Que sería 5. Esta rapidez va a ser 5. Ahora, yo te pregunto, ¿no? ¿No nos están dando el ángulo? No nos están dando el ángulo. Pero dime, algo muy importante dentro de la teoría. La componente horizontal de un movimiento parabólico siempre, pero siempre debe ser la misma. ¿A qué me refiero con componente horizontal? La velocidad en el eje X. Y dime, ¿cuánto es la velocidad en el eje X en este problema? En este problema, la velocidad en el eje X va a ser 3. Eso significa que en todos los demás puntos de la trayectoria, su velocidad en el eje X siempre debe ser 3. ¿Eso se cumplirá en el eje Y? No, solamente se cumple en el eje X. Por lo tanto, yo puedo decir lo siguiente. En el eje X, en este punto final, debe ser 3 metros sobre segundos. Profesor, pero la rapidez total es 5 metros sobre segundos. Eso significa que para que sea 5, la componente vertical, ¿cuánto debe ser? Debe ser 4. 4 metros sobre segundos. Ah, entonces, profesor, ya tengo la velocidad final en el eje Y. Y creo que eso es importante, ¿no? Porque si yo tengo la inicial y tengo la final, podría, sí o no, calcular el tiempo. ¿Sí o no que podría calcular el tiempo? ¿Cómo, profesor? A ver, recordemos, a ver, por aquí, recordando. La velocidad final en el eje Y es igual a velocidad inicial en el eje Y menos la gravedad multiplicado por el tiempo. Recuerda que son cantidades vectoriales, no te olvides. Por lo tanto, es importante la dirección y eso se representa mediante un signo, ¿cierto? Por ejemplo, a ver, mira, nota esto. Vamos a resolver el problema. Velocidad final en el eje Y. Dime, en el punto final, que está aquí, en este punto final, en el eje Y, ¿cuánto es su velocidad? Notas que la velocidad es hacia abajo. Profesor, usted me ha dicho que vale 4. Sí, ese es el valor de la velocidad. Pero si está dirigido hacia abajo, tendría un valor negativo, como menos 4. ¿Entendimos? Sería menos 4, ¿cierto? Y esto es igual a la velocidad inicial en el eje Y. Profesor, la inicial, aquí, inicial, sale con 3 hacia arriba. ¿Qué significa 3 hacia arriba? 3 positivo. Ah, 3 positivo. Menos la gravedad. Profesor, la gravedad siempre es 10, ¿no? Para nosotros va a ser 10. Menos 10. Multiplicado por el tiempo. ¿Listo? Este menos 10 pasa al otro lado. Sería 10t. Y este menos 4 pasa a sumar. Sería 7. Entonces, quiero que me digas, ¿cuánto sería tu tiempo? 0,7. El tiempo de movimiento de esta partícula sería 0,7. Y si tú tienes ese factor tiempo, que es 0,7, dime, ¿qué debemos hacer? Reemplazar aquí y reemplazar aquí, ¿cierto? ¿Para qué? Para encontrar los valores de X y de Y también, ¿cierto? A ver, reemplacemos, por favor. A ver, reemplacemos primero. X sería igual a 3 por 0,7. Entonces, ¿cuánto tendría que ser nuestro valor de X? Tendría que ser 2,1 metros. ¿Listo? Y esa sería la posición en el eje X, 2,1 metros. ¿Listo? Y nuevamente yo te pregunto, si ese valor, 2,1 metros, es tu valor en el eje X, ¿qué clave podría ser, no? Podría ser únicamente la A, ¿cierto? Pero vamos a verificarlo encontrando el siguiente valor, el segundo valor. Segundo valor, Y es igual a 3 por el tiempo, que es 0,7, menos 5 por el tiempo al cuadrado. A ver, 0,7 elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces, operemos un poquito más. Sería 3 por 0,7 sería 2,1. Menos 5 por 0,7 al cuadrado sería 0,49. ¿Cierto? 0,49. Y es igual a 2,1 menos 5 por 0,49. ¿Cuánto sería el producto de todo eso? Sería por aquí 5, sería 4 y 2. 2,45. Y dime, ¿cuánto sería la diferencia entre ambos? La diferencia entre ambos sería menos 0,35.
¿Listo, chicos? ¿En qué unidades por ser posición? Sería en metros. ¿Listo? Y con eso estamos verificando que las posiciones finales serían 2,1 y menos 0,35 en el eje Y. Y la clave sería la clave A. ¿Listo, chicos? Y de esa manera estamos encontrando las posiciones finales de un cuerpo. Entonces, chicos, ahora resolveremos el problema número 6, que corresponde a un movimiento circular. Problema 6 dice: indicar la verdad o falsedad en las siguientes proposiciones. Una rueda de radio 0,1 metro que parte del reposo gira con aceleración angular constante de 3,14 radianes sobre segundos al cuadrado. Para los puntos correspondientes al diámetro exterior de la rueda y al cabo de un segundo de iniciado el movimiento, indicar la verdad o falsedad, ¿cierto? ¿Cuál sería la proposición 1? La magnitud de la velocidad angular es 3,14 radianes sobre segundos. La magnitud de la velocidad tangencial es 0,314 metros sobre segundos. Y 3. El ángulo que forma la dirección de la aceleración total con el radio de la rueda es 72 grados. Comencemos con la primera proposición. Me están preguntando acerca de la magnitud de la velocidad angular. ¿Listo? Magnitud de la velocidad angular. Pero yo te pregunto, ¿cómo calcular la velocidad angular? Recordemos que el problema nos dice que parte del reposo. Entonces nos están pidiendo la velocidad angular después de un segundo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se calcula la velocidad angular en función del tiempo? La velocidad angular es igual a velocidad angular inicial más aceleración angular por el tiempo. Entonces, dime, esa velocidad angular final es igual a velocidad angular inicial. Pero si parte del reposo, ¿cuánto debe ser? Debe ser 0. Más aceleración angular, que vale 3,14, multiplicado por el tiempo. Profesor, me están pidiendo para un segundo, multiplicado por 1. Entonces, el valor de la velocidad angular sería 3,14 por 1, sería 3,14 unidades radianes sobre segundos. Entonces, podemos decir que la primera proposición debe ser verdadera, ¿no? De forma directa, encontramos que nuestra velocidad angular vale 3,14. Ahora, chicos, vamos a ver la proposición número 2. La proposición 2 nos piden identificar la magnitud de la velocidad tangencial, ¿cierto? Magnitud de la velocidad tangencial. Entonces, recordemos un poquito. ¿Cómo se calcula la magnitud de la velocidad tangencial? La magnitud de la velocidad tangencial es igual a aceleración angular, el valor de la aceleración angular, multiplicado por el radio de giro. Ahora, ese radio de giro va a corresponder al radio de la rueda, ¿cierto? Porque nos están pidiendo en la parte de la superficie de la rueda, la parte tangente de la rueda, ¿cierto? Los extremos del diámetro. Entonces decimos, la rapidez tangencial, la magnitud de la velocidad tangencial es igual a alfa, que es la aceleración angular, que vale 3,14, multiplicado por el radio, que es 0,1. Entonces tendríamos lo siguiente, que la magnitud de la velocidad tangencial va a ser 0,314, ¿cierto? Unidades metros sobre segundos. Entonces, si la rapidez tangencial te sale 0,314, nosotros podemos decir que la proposición 2 también es verdadera, ¿cierto? Va a ser verdadera. Hasta ahí tenemos dos proposiciones que son directas, se podría decir, ¿no? Que son directas, ¿listo? Ahora vamos con una más complicada, que es la proposición 3, y nos hablan de un ángulo, ¿no? Eso es un poco complicado de graficar también, mira, y lo vamos a hacer, no te preocupes. La 3 dice, el ángulo que forma la dirección de la aceleración total, recordemos que es aceleración total, con el radio de la rueda, con la parte radial, es de 72 grados. Entonces, debemos recordar, aceleración total, ¿de dónde viene ese concepto? Recordemos que un movimiento circular presenta dos tipos de aceleraciones. La aceleración tangencial, que es tangente a la trayectoria, y la aceleración centrípeta. ¿Listo? Esa aceleración centrípeta es la que se dirige hacia el centro, ¿cierto? Hacia el centro. A ver, vamos a graficarlos para que te des cuenta. ¿Listo? Notemos que si esta es una trayectoria circular, ¿listo? Y analizamos un punto de la superficie, y esto va a ser el radio,
¿Listo? La parte radial. Entonces recordemos que vamos a encontrarnos con dos aceleraciones. La primera es una aceleración tangencial. Y la segunda, una aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta siempre se dirige hacia el centro de la curvatura. ¿Listo? Y esos dos, ¿qué cosa van a generar? Esos dos generan nuestra aceleración total, ¿cierto? Nuestra aceleración total. ¿Listo? A nosotros nos están preguntando de un ángulo. El ángulo que forma la aceleración total, ¿con quién? Con el radio, ¿no? Con este radio. Entonces nos están pidiendo este ángulo de aquí. Nos están pidiendo este ángulo. Vamos a ponerle un ángulo teta. ¿Listo? Ahora, recordemos que esas tres aceleraciones forman un triángulo. Entonces nos vamos a apoyar de ese triangulito. Mira. Observa por favor, tendríamos lo siguiente. La aceleración centrípeta estaría por aquí. Nuestra aceleración total estaría por aquí. Y nuestra aceleración tangencial estaría por aquí. ¿Listo? Y el ángulo que vamos a analizar nosotros sería el ángulo teta. ¿Listo? Recordemos que esta aceleración tangencial y la centrípeta siempre forman un ángulo de 90 grados. Nos vamos a ayudar de ese triangulito. ¿Listo? ¿Por qué? Porque imagínate que las componentes tangenciales y centrípetas sean componentes conocidas. Por ejemplo, si son iguales, si esas dos aceleraciones sean iguales, entonces estos dos catetos son iguales. Y eso solamente se cumple cuando el ángulo es 45 grados. Si las componentes estuvieran en relación de 3 a 4, entonces eso solamente se cumple cuando el ángulo es 37 o 53, ¿cierto? Entonces necesitamos encontrar los valores de cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo calcular el valor de la aceleración centrípeta y de la aceleración tangencial? A ver, recordemos. Aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta se va a calcular como velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio de giro. ¿Listo? Y la aceleración tangencial, ¿cómo se calcula? Como aceleración angular multiplicado por el radio de giro. ¿Listo? Ahora, notemos algo muy importante. Algo que podemos hacer es encontrar la tangente del ángulo. Y si la tangente del ángulo es conocida, entonces el ángulo también va a ser conocido, ¿cierto? A ver, si nosotros queremos calcular la tangente del ángulo, sería tangente de teta, sería aceleración tangencial entre aceleración centrípeta. Reemplazando los valores, sería alfa por r entre omega al cuadrado por r. ¿Listo? En esta primera expresión, el radio se puede simplificar. Ahora, reemplazando los valores. ¿Cuánto es la aceleración angular? Alfa vale 3,14. ¿Cuánto vale la velocidad angular? Velocidad angular sería 3,14 también. Pero mira, está elevado al cuadrado. ¿Listo? Simplificando un 3,14 y un 3,14, nos quedaría que la tangente de teta vale 1 sobre 3,14. ¿Listo? 1 sobre 3,14, que aproximadamente es 0,3. ¿Listo? Que aproximadamente es 0,3. Ahora la pregunta es, tangente de teta es aproximadamente 0,3, que también podemos ponerlo como 3 sobre 10. Ah, profesor, es 3 sobre 10. Entonces dime, ¿ese ángulo es conocido? No. ¿La tangente es conocida? No. Entonces tú puedes decir, no, profesor, puede ser 72. Sí, pero date cuenta de algo, mira. Si nosotros llevamos eso a un triángulo, tendríamos lo siguiente. Si este es el ángulo teta, este es como 3 y este es como 10. ¿Listo? Entonces yo te pregunto, si acá es teta, aquí arriba yo puedo colocar un beta. Y tú debes recordar algo muy importante. Teta más beta deben sumar 90. Entonces, eso deben sumar 90. Pero observas que los lados son como 3 y como 10. Dime, ¿quién debe ser mayor? ¿Teta o beta? A mayor lado, mayor ángulo, ¿cierto? A mayor lado, mayor ángulo. Por lo tanto, yo debo decir que beta debe ser mayor que teta. Si beta debe ser mayor que teta, entonces beta debe ser mayor que 45, pues. Debe ser mayor que 45. ¿Listo? Ahora, teta debe ser menor que 45, ¿cierto? Porque deben sumar 90. Entonces, la única opción es que teta sea menor que 45. Pero en el problema, dime,
¿Qué ángulo nos están diciendo que es? Es 72. Dime, ¿será 72 grados? No va a ser 72, ¿cierto? No va a ser 72. Por lo tanto, yo puedo decir con esa seguridad de que el ángulo que nos están pidiendo no es 72. Por lo tanto, la tercera proposición es falsa. Debe ser falsa. ¿Listo? Ahora, tú te preguntarás, no tendrás duda. Profesor, ¿y si no es 72, qué ángulo es? Bueno, para eso debemos usar una calculadora científica, ¿no? Con una calculadora científica tú puedes calcular el valor del ángulo teta. ¿Listo? En la calculadora científica lo que puedes hacer es lo siguiente. Mira, aquí observo por favor. Algo aparte, tendrías. Si tú quieres calcular el ángulo teta se calcula como el arco tangente de 0,3. ¿Listo? Arco tangente de 0,3. Si tú reemplazas eso en una calculadora, nos quedaría que el ángulo teta es aproximadamente, no es exacto, sino aproximadamente saldría 18 grados. 18 grados. Es un valor aproximado nada más. ¿Listo, chicos? Pero no es necesario calcular el valor, ¿no? Con esa proporción de lados podemos decir que el ángulo no es 72, debe ser otro ángulo, menor que 45 grados. Y la clave para este problema sería la clave A, ¿cierto? Verdadero, verdadero, falso. ¿Listo? Cabe recalcar algo, chicos, que en el material que ustedes van a tener, en la clave 3, en la proposición 3, nos mencionan que es verdadero, ¿cierto? Nos mencionan que es verdadero. Pero ahí, en esa proposición 3, en esa solución 3, es errónea, porque el ángulo que debe salir debe ser 18. ¿Listo, chicos? No se olviden, por favor, en esta solución, la proposición 3 es falso, pero en tu material va a decir que es verdadero, van a poner que es 72, y eso está mal, ¿no? Y eso tú lo puedes verificar sacando el ángulo teta en función del arco tangente. ¿Listo, chicos? La clave para la 6 sería la clave A. ¿Listo, chicos? Problema número 7 nos dice lo siguiente, mira. Un volante cuya aceleración angular es constante e igual a 2 radianes sobre segundo al cuadrado, gira un ángulo de 100 radianes en 5 segundos. La pregunta es, ¿cuánto tiempo ha estado en movimiento antes de comenzar el intervalo de 5 segundos? Si partió del reposo. A ver, vamos a analizar lo siguiente. Nos dicen que parte del reposo. Entonces vamos a asumir que esta esferita es la que genera el movimiento circular. Y parte del reposo, entonces su velocidad angular inicial es 0. ¿Listo? Pero debido a la aceleración que es de 2, empieza a aumentar su velocidad angular, ¿cierto? ¿Listo? Yo no sé cuánto tiempo va a empezar a aumentar, voy a asumir que con un tiempo t va a empezar a aumentar hasta que asuma una cierta velocidad angular. ¿Listo? Ahora me dicen, si ahora pasan 5 segundos, voy a asumir otro intervalo, que ahora sería 5 segundos. En esos 5 segundos, lo que va a recorrer va a ser de 100 radianes. Entonces, la variación angular, el ángulo recorrido es de 100 radianes. ¿Listo? Ya está. Y la velocidad angular va a ser otra, ¿no? Una velocidad angular final. ¿Listo? Ya está. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tiempo ha estado en movimiento, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha estado en movimiento? Me preguntan ese tiempo t. ¿Listo? Ahora, lo que yo puedo hacer es analizar el segundo intervalo de 5 segundos. ¿Por qué? Porque esa variación angular está relacionado con la velocidad angular inicial de ese intervalo, que sería omega. Y también está relacionado con la aceleración angular, ¿cierto? A ver, recordemos. La variación angular sería velocidad angular inicial más multiplicado por el tiempo, velocidad angular inicial multiplicado por el tiempo, más ese es el timbre, ¿no? Sí, pero está mal que utilicen eso. Claro, no puedes diferenciarse. Entonces, recordemos la ecuación de variación angular. La variación angular es velocidad angular inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración angular multiplicado por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Ahora, por favor, no te confundas con esta ecuación. La vamos a usar para el segundo intervalo. ¿Listo? A ver, ponemos por aquí.
para el intervalo de 5 segundos. ¿Listo? Para el intervalo de 5 segundos tendríamos lo siguiente. La variación angular para ese intervalo sería 100, ¿no? 100 radianes. Y esto es igual a velocidad angular inicial. Pero recuerda que para ese intervalo, su velocidad angular inicial sería omega. Omega, ¿listo? Multiplicado por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo para ese intervalo? Sería 5. Más un medio de la aceleración angular, que vale 2. Multiplicado por el tiempo al cuadrado, que es 5 al cuadrado. ¿Listo? Operando un poquito sería 100 igual a 5 veces omega más un medio de 2 se va, ¿cierto? Y te quedaría 5 al cuadrado, que sería 25. Ese 25 pasa a restar y te quedaría 75 igual a 5 veces omega. Entonces, el omega te quedaría simplemente 15. ¿En qué unidades? Radianes sobre segundos, por ser velocidad angular. ¿Listo? Ya está. Ahora, tú dirás, profesor, pero eso no me están pidiendo. Pero yo te pregunto, si tú tienes la final, la rapidez angular final, tienes la inicial, la final y la inicial, tienes el tiempo y además tienes la aceleración angular, podríamos calcular ese tiempo que demora en aumentar su velocidad angular hasta 15, ¿cierto? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Recordando la ecuación de velocidad. ¿Listo? A ver. Recordemos, la velocidad angular final es igual a velocidad angular inicial más aceleración angular multiplicado por el tiempo. ¿Listo? Reemplazando, la final sería omega, que sería 15. La inicial sería 0. Más aceleración angular sería 2. Multiplicado por ese intervalo de tiempo, que sería t. De donde encontramos que el tiempo requerido va a ser de 7,5 segundos, ¿no? El tiempo requerido va a ser de 7,5. ¿Listo, chicos? Entonces nos están preguntando, ¿cuánto tiempo ha estado en movimiento? El cuerpo está en movimiento primero 7,5 segundos, y luego 5 segundos. ¿Listo? Entonces, como se están pidiendo cuánto ha estado en movimiento, sería solamente 7,5. Si te preguntan cuánto tiempo está en movimiento, ha estado en total 7,5 más 5, ¿no? A ver, ¿cuál sería nuestra clave para este problema? Sería la clave B. ¿Listo, chicos? Y sería 7,5 segundos. Ahora, chicos, resolveremos el problema número 8. Dice, una plataforma gira con aceleración angular constante. Si en un segundo giró 4 pi radianes y durante el siguiente segundo giró 3 vueltas, determine la magnitud de su aceleración angular. A ver, si te das cuenta, este problema es similar al problema anterior, solamente que me dan dos casos ya, ¿no? Para el primer intervalo y para el segundo intervalo, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tenemos por aquí una partícula que está girando, va a girar en una trayectoria circular. ¿Listo? Una trayectoria circular. ¿Ya está? Ahora voy a analizar dos intervalos. A ver. Me están diciendo que en el primer segundo, en un segundo, lo que está recorriendo la plataforma, es decir, la variación angular para este primer segundo, va a ser de 4 pi. ¿Cierto? Pero luego, para otro segundo más, vamos a asumir que este es el otro segundo, para el segundo segundo, como dice el problema, para el segundo segundo, va a dar 3 vueltas. ¿Qué significa que dé 3 vueltas? Dime, para una vuelta, ¿cuánto es lo que recorre? 2 pi, ¿cierto? Entonces, por cada vuelta es 2 pi. Si fueran 3 vueltas, entonces sería 6 pi. Entonces, para este segundo intervalo, sería 6 pi de recorrido. ¿Listo? No te olvides, 6 pi. Por cada vuelta sería 2 pi. Si me hablan de 3 vueltas, serían 6 pi. ¿Listo? Ahora, ¿cómo podría encontrar yo la aceleración angular? ¿Listo? Para eso recordemos algo. En el problema no nos dicen si la velocidad angular inicial es 0. Por lo tanto, voy a asumir una velocidad angular inicial v sub 0. Paso un segundo, tendría una velocidad angular v sub 1. Y pasa otro segundo más, y tendría otra velocidad v sub 2, ¿cierto? 2. ¿Está? Entonces, lo que voy a hacer es analizar por intervalos. ¿Listo?
para, ponemos por aquí, para un segundo. ¿Listo? Para un segundo. ¿Qué cosa voy a analizar yo? El desplazamiento angular, pues la variación angular. ¿Listo? Y para eso recordemos, la variación angular es igual a velocidad angular inicial por el tiempo más un medio de la aceleración angular multiplicado por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Es lo que nosotros vamos a usar en esta oportunidad. ¿Listo? A ver, reemplazando los valores, sería variación angular sería 4pi, y esto es igual a velocidad angular inicial por el tiempo vale 1, más alfa medios multiplicado por el tiempo al cuadrado. Si te das cuenta, nos va a quedar lo siguiente, nos va a quedar que 4pi es igual a omega sub 0 más alfa medios. ¿Listo? Voy a multiplicar a todo esto por 2 para encontrar una ecuación lineal. A ver, sería 8pi es igual a omega sub 0, 2 omega sub 0 más alfa. ¿Listo? Y ahora tú dirás, profesor, pero esta es una ecuación de dos variables. Entonces recuerda que si yo tengo una ecuación de dos variables, necesito dos ecuaciones, ¿cierto? Si yo tengo dos variables, necesito dos ecuaciones. Y dime, ¿de dónde sacarás la segunda ecuación? La segunda ecuación la vamos a sacar del siguiente intervalo. ¿Listo? Ahora, convenientemente yo voy a hacer lo siguiente. No voy a analizar solamente el segundo intervalo, sino todo el intervalo completo. Es decir, el primer segundo más el otro segundo. Es decir, para 2 segundos voy a analizar, para todo el movimiento. Entonces, para todo el movimiento, ¿cuánto nos quedaría? A ver, para todo el movimiento, el desplazamiento angular sería 4pi más 6pi. Entonces, para todo el movimiento tendríamos 10pi. Y este es igual a velocidad angular inicial, porque sería omega sub 0, por el tiempo, que ahora sería 2, más un medio de alfa multiplicado por el tiempo al cuadrado. El tiempo vale 2, y ese 2 al cuadrado. A ver, operando sería 10pi es igual a 2 omega sub 0 más, a ver, 2 al cuadrado sería 4, entre 2, 2. 2 alfa. Profesor, todos los términos tienen mitad. Sí, mitad, 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 se va y nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría que 5pi es igual a omega sub 0 más alfa. Y esa sería tu segunda ecuación, ¿cierto? Tu segunda ecuación. Para poder resolverla vamos a trabajar con sistemas. A ver. Tengo 5pi igual a omega sub 0 más alfa y el otro sería 8pi igual a 2 veces omega sub 0 más alfa. ¿Listo? ¿Qué cosa puedo hacer con esas dos ecuaciones? Lo que puedo hacer de forma sencilla y rápida es restarlos. Voy a restar. ¿Listo? Resto las dos expresiones y nos quedaría lo siguiente. 8pi menos 5pi sería 3pi. 2 omega sub 0 menos omega sub 0 sería 1 omega sub 0. Alfa menos alfa seguiría. Por lo tanto, podremos decir que la velocidad angular inicial es 3pi radianes sobre segundos. Ahora, tú dirás, profesor, pero eso no nos piden. Pero yo te pregunto, si conoces esa velocidad angular, reemplazando en cualquiera de esas ecuaciones, ¿podrías encontrar la otra variable que sería la aceleración angular? Sí, ¿cierto? Reemplazando, la aceleración angular tendría que ser de 2pi radianes sobre segundos al cuadrado. Y es justo lo que nos están pidiendo. La aceleración angular sería 2pi radianes sobre segundos al cuadrado. Y la clave sería la clave A, chicos. Esa sería la respuesta para el problema número 8. Listo, chicos, hemos resuelto los 8 problemas de esta semana correspondientes a la semana número 4, ¿no? Hemos visto problemas de dos dimensiones, movimiento parabólico y el movimiento circular. Espero que haya sido grato los problemas y lo hayas entendido. Y ahora nos toca resolver los problemas de casa, ¿no? Eso tocaría para ti. Nos vemos hasta la próxima.